Mientras en México se debate los méritos, la constitucionalidad, las estrategias en torno a un referéndum revocatorio, aquí en Estados Unidos esta semana hubo un referéndum revocatorio en uno de los estados políticamente más relevantes del país y un bastión del Partido Demócrata. Y es que el martes el gobernador de California, Gavin Newsom, exitosamente derrotó un referéndum que los republicanos, que el Partido Republicano del Estado había logrado juntando firmas, organizar para tratar de sacar del poder al gobernador demócrata de California. Y en una especie de jiu-jitsu, el gobernador Newsom convirtió el referéndum en una victoria importante, no solo para él, para el Partido Demócrata de California, sino para los demócratas en general a nivel nacional, y también de alguna manera en un referéndum en torno al trumpismo y a las políticas que el Partido Republicano está instrumentando con respecto a las estrategias para mitigar el coronavirus, empezando con los mandatos para el uso de cubrebocas en el país, que han dividido evidentemente a esta sociedad, como tantos otros temas. Me parece que hay 6 temas fundamentales que se desprenden de la victoria de Newsom. La primera es que, sin duda, otra vez, como de alguna manera sucedió en la elección presidencial del año pasado, los demócratas pueden usar la manera en la que la administración, los gobernadores demócratas están confrontando a esta nueva variante Delta del COVID para arrinconar a los republicanos. Los republicanos habían, buscado organizar el referéndum revocatorio como una manera de rechazar toda una serie de políticas en el estado, empezando por el crimen que ha estado subiendo, el tema de la economía impactada por los cierres decretados el año pasado, pero evidentemente también como una especie de validación de que su rechazo a el uso obligatorio de cubrebocas, a las medidas que han tomado por parte del gobierno en Washington, demócrata, pero también el demócrata en California, son las equivocadas. Y Newsom, muy hábilmente, el gobernador de California, convirtió lo que era un referéndum contra su gestión en un referéndum sobre la postura y la posición del Partido Republicano con respecto a este nuevo auge de casos de contagio de COVID en todo el país, pero también evidentemente en California. Los republicanos que se apuntaron para competir contra Newsom en el referéndum revocatorio, todos habían hecho campaña en contra del uso obligatorio de cubrebocas, el obligar a empleados estatales o empleados federales a vacunarse. Y es irónico que en gran parte el gobernador enfrentó problemas el año pasado cuando, en medio de los cierres y de las medidas para mitigar la pandemia, lo agarraron infraganti cenando en uno de los restaurantes más famosos del país, ahí en el Valle de Napa, con amigos sin cubrebocas, y eso un poco le generó mucha turbulencia, pero no cabe duda que Newsom rápidamente convirtió todo el referéndum revocatorio en una validación de las medidas para contener la pandemia frente a las actitudes contra las vacunas, contra los cubrebocas de los republicanos. Incluso si uno ve el mapa de cómo se votó en California este martes, con dónde están el mayor número de casos de contagios de COVID, pues hay un traslape perfectamente natural entre zonas que votaron en contra del gobernador y zonas que son bastiones republicanos, en donde, por cierto, por la falta de mandatos de cubrebocas, etcétera, a nivel local, los casos, los números de casos positivos de COVID pues andan por las nubes. El segundo tema importante es que, pues, de nueva cuenta, en lo que ya se está convirtiendo en un hábito muy preocupante en este Partido Republicano, el Partido Republicano, incluso antes de que hubiese siquiera resultados la noche del martes, ya estaba diciendo que había fraude, que el sistema estaba amañado, paradójicamente en un estado en donde las elecciones presidenciales de noviembre lograron arrebatarle a los demócratas 4 escaños
en la delegación legislativa para el Congreso Federal. Pero digamos, California, el referéndum revocatorio el martes demuestra que el trumpismo se ha metido hasta los huesos en el Partido Republicano y que este tema de descalificar el sistema electoral, las elecciones, la credibilidad de los procesos electorales llegó para quedarse, lamentablemente, para la salud democrática de este país. El tercer tema es que el Partido Republicano está perdido en California. California, quizá el estado más demócrata de todos los estados de la Unión Americana, un estado donde ningún republicano ha ganado en una elección normal desde el 2003 un puesto de elección popular a nivel estatal, es decir, ni la gobernatura ni los 2 escaños para el Senado de California en el Congreso estadounidense, y donde en un estado de cada 2 californianos uno es demócrata. Los números además demuestran que en el último ciclo electoral se registraron 3 millones de votantes nuevos que se identifican como demócratas contra solo 400,000 que se identifican como republicanos. Es decir, California, la elección revocatoria, vuelve a demostrar que es un estado absolutamente azul y que los republicanos seguramente les costará enorme trabajo, sobre todo con este partido republicano que tenemos hoy, volver a recuperar California. El cuarto tema es que Newsom, sin duda alguna, que estaba contra las cuerdas hace algunos meses, ha logrado dar un campanazo, pero ciertamente también el proceso lo ha impactado. Hace tan solo un año se hablaba de él como un posible potencial contendiente demócrata a la presidencia en algún momento, como una de las nuevas caras, además en el estado que están marcando muchos de los temas progresistas en el país, pero ciertamente este tema abrirá muchas interrogantes, a pesar de la victoria de Newsom, sobre su capacidad de convertirse en primero, un potencial candidato presidencial demócrata, y segundo, que en las próximas elecciones para gobernatura en el estado, que seguramente otros demócratas habrán olido sangre y buscarán competir contra Newsom para arrebatarle la gobernatura. El quinto tema, evidentemente, es cómo leer esto a la luz de las elecciones intermedias del próximo año, las elecciones legislativas. Si bien vuelve a demostrar el Partido Demócrata que convirtiendo un proceso electoral en un referéndum, primero sobre cómo se posicionan y cómo han actuado políticos republicanos con respecto al COVID. Segundo, convertir la elección, como lo hizo también Gavin Newsom en el referéndum revocatorio, convertirlo en un referéndum sobre Trump y sobre la sombra de Trump en el GOP, le reditúa al partido. Sin embargo, hay que recordar que las elecciones intermedias del próximo año son para el Congreso. La dinámica política será otra, pero ya hay toda una serie de analistas empezando a tratar de atisbar cómo votaron distintos segmentos demográficos del estado para entender cómo puede impactar esta elección en las estrategias que seguirán uno y otro partido camino a las elecciones intermedias del próximo año. Y finalmente, el sexto y último tema que me parece muy importante compartir con ustedes es, de nueva cuenta, se prenden focos de alarma en el Partido Demócrata por el papel del voto hispano en el estado. Sin duda alguna, los hispanos votaron abrumadoramente a favor de Gavin Newsom, como lo hicieron en su momento en las elecciones presidenciales del año pasado, pero algo no está funcionando. Es decir, muchos hispanos no votaron, algunos votaron por algunos de los contendientes republicanos que se anotaron en la lista para contender en contra de Newsom en este referéndum revocatorio, y lo que también apunta a un tema preocupante, estructural, que en estados donde hay generaciones de votantes hispanos, ya segunda, tercera, cuarta generación, lugares como California, como Texas, como Florida, el Partido Demócrata claramente algo no está haciendo bien en conectar y movilizar al votante hispano. Estamos viendo sangría de votantes hispanos, ciertamente lo vimos en Florida, en el sur de Texas, está ocurriendo en California. Son en estados en donde hay nueva
nuevos sectores de población hispana llegados a esos estados donde el Partido Demócrata está teniendo mucho éxito en movilizarlos, como ocurrió en Arizona, como ha ocurrido en Nevada, como ocurrió en Colorado, que ha hecho que esos estados se vuelvan azules en el colegio electoral, pero ciertamente California vuelve a prender las alarmas de que en esos estados en donde hay varias generaciones de votantes hispanos, California, Texas, Florida, repito, algo no está funcionando, el Partido Demócrata no está conectando bien, no está sabiendo movilizar adecuadamente y a tiempo al votante hispano, y eso se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza yéndose adelante. El referéndum revocatorio le da un respiro político importante al partido, refrenda la narrativa del presidente Biden en Washington de usar las acciones para confrontar al COVID, para hacer una campaña de contraste con los republicanos, pero ciertamente veremos cómo, a medida que vayamos teniendo información un poco más granular, se entiende el impacto que este referéndum revocatorio podrá tener, primero en la elección intermedia del próximo año y segundo, de manera más importante, sobre todo por el voto hispano, camino a la elección presidencial del 2024.